Este tatuaje tiene una gran historia por detrás, y esa historia comienza el año anterior, cuando el 16 de abril pasó un terremoto súper heavy acá. Toda esa semana yo estuve súper conmocionado por las noticias. O sea, lo único que veías ahí eran cosas malas. Un amigo me invitó porque él tenía la oportunidad de ir a donde fue el epicentro del terremoto. Pero en mi mente, y de hecho fue algo que yo le dije a él, era que si las noticias y todo el entorno que se vivía ese momento me tenían súper mal, yo no quería imaginarme cómo yo iba a estar si es que iba a ese lugar. Y bueno, finalmente fuimos 3 personas las que fuimos allá. Obviamente cuando tú llegas no es que ves un paisaje lindo. Y bueno, el propósito que nosotros que nos llevó allá y el mensaje que nosotros llevábamos era un mensaje de esperanza, era un mensaje donde nosotros queríamos reanimar el espíritu de la gente. Entonces fue por esa razón que nosotros empezamos a caminar por la ciudad buscando gente con quien hablar, y encontramos un perro que estaba acostado afuera de una casa, y bueno, lo único que pudimos hacer por él fue darle agua. Y la gente que vivía adentro de esa casa vio lo que estábamos haciendo. Entonces un chico salió y él fue quien nos contó cuál fue su experiencia durante el terremoto. Y lo que hizo fue señalarnos una montaña de escombros y nos dijo que esa era su casa. Y sí, él nos contó que él salía de bañarse, se empezó a vestir cuando empezó a temblar todo. Y él pensó en irse debajo de la cama, pero el espacio entre la cama y el suelo eran bastante angostos como para él poder entrar. Entonces, lo único que él hizo fue ir debajo del marco de la puerta y cubrirse la cabeza con las manos, cerrar sus ojos y empezar a orar. Y cuando él sintió que ya había acabado todo, él abrió sus ojos de nuevo y se dio cuenta que el metro cuadrado donde él estaba parado, incluyendo la puerta, estaban intactos, cuando todo el resto estaba destruido. Y sí, cuando él nos acabó de contar eso, me di cuenta que él era la razón de por qué yo debía estar ahí. Y esa fue mi experience, aprender que después de la barrera del miedo, siempre hay algo mejor que está por venir. Porque para mí, antes de llegar a Pedernales, el miedo era algo que me tenía paralizado, que me tenía pensando en qué voy a hacer ahí. Pero cuando me di cuenta cuál era mi propósito y la razón de por qué yo debía estar ahí, simplemente el miedo desapareció y me di cuenta que la experiencia que eso me trajo fue muchísimo más grande de lo que yo pude haberme imaginado. Y eso es lo que dice mi tatuaje: no tengas miedo, solo cree. Y esa es mi invitación para ti, que no tengas miedo, solo cree. Y aún si tienes miedo, enfrenta tu miedo. Y se paró debajo de la puerta, cerró sus ojos y empezó a orar. Y ya cuando sintió que todo había acabado, él abrió sus ojos de nuevo y se dio cuenta que el metro cuadrado donde él estaba parado estaban intactos, mientras que todo el resto estaba destruido.